Los artistas hemos utilizado el retrato y el autorretrato a lo largo de toda la historia del arte para representar la psicología del ser humano. Así que en este video tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo utilizar Krea AI para que puedas generar retratos con inteligencia artificial tan deliciosos como este. Soy el chef designer Kiko, licenciado en Bellas Artes, consultor tecnológico y amante de la cocina. Y como sé que tú eres un gourmet de la inteligencia artificial, hoy seré tu chef en esta receta tecnológica deliciosa. Como explica David Hockney en su libro Conocimiento Secreto, redescubriendo las técnicas perdidas de los viejos maestros, la tecnología siempre se ha utilizado por parte de los artistas para ser mejores creadores. Está demostrado que artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel utilizaron cristales y espejos para generar perspectivas, y también que artistas del siglo XVI y XVII como Caravaggio, Vermeer, Velázquez o incluso Canaletto utilizaron la cámara oscura para hacer los encajes y el claroscuro de sus composiciones y sus obras de arte. Y en la actualidad, artistas como Bill Viola, Nam June Paik o Tony Ausler han utilizado el videoarte para hacer autorretratos. Y como la lista de artistas que han utilizado tecnologías contemporáneas a su tiempo es tan larga como la misma historia del arte, hoy te voy a compartir una receta donde aprenderás a fusionar vídeo e inteligencia artificial y que te permitirá crear retratos sabrosones. Pero si además lo que quieres es que tus retratos queden vendibles, quédate hasta el final porque hay un ingrediente secreto que te voy a desvelar para que puedas hacer que tus trabajos tengan una postproducción muy profesional. Para comenzar con nuestra receta, yo lo primero que voy a hacer es preparar una base aplicando pinceladas de acrílico sobre un cartón. He utilizado colores primarios porque lo que quiero es resaltar un alto contraste entre estos colores principales. Y si no puedes hacer un trabajo físico o prefieres hacer un trabajo digital, también puedes crear una base viniendo a la parte de generación de Krea y aquí puedes hacer un Primary Colors Acrylic Dry Brush and Splatter Abstract Painting como prompt y puedes empezar a jugar con la fuerza de la IA para que vaya generando esa imagen abstracta que, como vemos, se va generando. Y también puedes utilizar el Paintbrush para, por ejemplo, utilizar colores primarios y hacer composiciones que mejoren esta imagen. Esto consiste en ir jugando hasta que encuentres un modelo que te sea útil. Por ejemplo, este a mí me parece muy interesante y podríamos o hacer una mejora de imagen rápida o también podríamos hacer una descarga de imagen y también llevárnoslo a una mejora de escala. Y para el siguiente paso de nuestra receta, teniendo una cámara web conectada a nuestro ordenador y seleccionándola desde esta pestaña de Krea AI y poniendo el prompt Woman Portrait Abstract Painting, vamos a poder capturar la imagen de la cámara web en esta pantalla que vemos a la izquierda y a la derecha va a salir la imagen creada con la inteligencia artificial. Y aquí será el momento en el que podamos jugar con esta pieza, rotándola, acercándola o incluso haciendo que se mezcle con mi rostro para poder acabar teniendo diferentes retratos en la parte de la generación con inteligencia artificial. Y si no quieres perderte más vídeos dulces sobre IA, diseño y arte, suscríbete y dale a la campanita porque así a mí me haces feliz y tú te quedas con un buen sabor de boca. Y el siguiente paso de nuestra receta será crear un lienzo en el Studio Project de Krea AI y subir las imágenes. En mi caso yo lo he hecho capturando fotogramas del vídeo que estoy grabando, pero tú podrías introducir todas las capturas y descargas que hayas hecho del paso anterior. Y una vez hayamos seleccionado un par de imágenes que creamos que tienen posibilidades, vamos a hacer un face swap
o una sustitución del rostro con una fotografía que tengamos del modelo que queremos introducir en nuestra composición. Y después de tan solo unos segundos tendremos esa imagen con el rostro del modelo. Antes de ir al siguiente paso de la receta, comentarte que he sacado un curso para que tú puedas hacer tus propias recetas y ser todo un chef designer, adelantándote a la mayoría de creadores que todavía no utilizan la inteligencia artificial. Es un curso en el que van a haber 10 plazas, van a haber 4 clases presenciales, va a ser durante un mes y además tendrás mucho contenido en vídeos donde aprenderás a utilizar herramientas como Crea AI, pero también podrás utilizar Stable Diffusion, Midjourney, ChatGPT y para vídeo, Picalabs, Runway. Te dejo el link en la cajita de descripción del vídeo y espero que seas una de esas 10 personas que aprovecha esta oportunidad para adelantarte al resto de la industria del arte y el diseño. Y para dejar lista nuestra imagen y poder tener un retrato delicioso, lo que vamos a hacer es ir al Enhance o Mejora de Crea AI. En la parte de configuración, como vemos, escribe el prompt que detecta de la imagen. Nosotros vamos a seleccionar que la queremos multiplicar por 4, vamos a seleccionar el estilo Digital Art, la fuerza de la IA la vamos a bajar a 0,1 y lo que es mantener la visión de esta imagen lo vamos a dejar en 0,90. Y ahora te voy a desvelar el secreto que hará que tu diseño quede realmente delicioso. Y el ingrediente secreto para dejar tu imagen a la mejor calidad posible para poder venderla o poder hacer una impresión es venirte otra vez a la parte de estudio y aquí hacer que esa imagen se multiplique por 4. Y como ves, la definición mejora muchísimo. Con lo cual ya no tenemos este elemento borroso de la imagen y podemos decir que es una imagen en alta definición. Muchas gracias a los miembros del canal por el apoyo y por permitir que traiga recetas deliciosas como esta. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo para que más gente me conozca, pero también para que estén agradecidos contigo por compartirle recetas tan sabrosas como esta. Y ahora te voy a dejar aquí mi retrato para que te suscribas si no estás suscrito y no te vuelvas a perder ninguna receta. Y aquí te voy a dejar una lista de reproducción para que sigas viendo y aprendiendo cómo utilizar Crea AI en tu arte, diseño y creatividad.